En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos presenta una visión profética impactante. Dos bestias que ejercen poder mundial, una desde el mar y otra desde la tierra. Estas representaciones de sistemas políticos religiosos que en los últimos días buscarán imponer su autoridad sobre las conciencias humanas. Quédate con nosotros y descubre hoy con nuestro invitado, el pastor José Carlos Báez, acerca de estas figuras, cómo encajan en el escenario profético del libro de Apocalipsis. Estamos aquí una vez más, señores, con el pastor José Carlos para hablar un tema interesante. Vamos a entrar de una vez al fuego con este tema. Tenemos cosas que hablar en el día de hoy sobre lo que está sucediendo en el mundo actual. Hay dos bestias en el libro de Apocalipsis. Correcto. La bestia que surge o sube del mar y otra que surge de la tierra. Entonces nosotros queremos relacionar lo que dice el libro de Apocalipsis con la actualidad. Hay un nuevo papa y un nuevo presidente en Estados Unidos. Correcto. Todo se está dando como así. De manera rápida. Orquestando de una manera rápida, como que las profecías bíblicas nos llevan a algún lugar y hoy queremos hablar sobre eso. Dos personajes, los dos personajes más importantes del mundo. Correcto. Comienzan a hablar su primer discurso del papa y el primer decreto del presidente de los Estados Unidos tenía que ver con el grupo de los LGTB. Y el resguardo de la familia. Así que vamos a hablar de eso en este momento. El pastor José Carlos y el pastor Gori. Bien, pastor José Carlos, vamos a iniciar con este estudio para hoy que yo espero que sea de beneficio para la gente que nos está viendo. Yo sé que sí. Hablar Mi de única, Estados Unidos. mi única queja es que tú no me saludaste como saludaste a mi hermano Richard y a tú, sí. Va a empezar. No haga eso, Esa es mi única queja. Hasta se me dio. Aquí tenemos hoy al pastor José Carlos Báez. Es que ya yo te hice una entrevista. Oh, ¿verdad? Sí. Tú sabes que me iba a quejar porque no me estaba saludando como lo hiciste con Richard y demás. Ya el que venga de ahora en adelante ya está en su casa. Aquí estamos. Pero pastor, el tema de hoy, de verdad que es un tema que lo vamos a tratar en una forma equilibrada, como lo que hemos querido presentar, la idea de nuestro nuevo concepto aquí de podcast, para no ser ni fanático ni liberal con lo que pudiera ser un tema que le interese a la gente que están con nosotros. Hablar de el Papa XIV, ¿verdad? Leo XIV, el 14, León 14. León XIV. Y hablar de Donald Trump, un personaje muy pintoresco de la política mundial, pero son los dos personajes más importantes del mundo, políticamente hablando, y uno político y religioso. Pastor, ¿qué coincidencia nosotros podemos resaltar de que Donald Trump lo primero que hizo fue mostrar su, un pensamiento que fue desde su primer gobierno en contra del movimiento LGTB? Y en pro de la familia. Por supuesto. Mira. Y ahora viene el Papa y también un discurso muy similar. Totalmente contrario al Papa anterior. Que era más liberal, de una línea más liberal. Sí. Que bueno, que hablamos un poco de eso en el primer podcast, ¿verdad? Pero bueno, tú sabes, estábamos especulando acerca de qué tipo de papa sería, pero salió todo lo contrario a lo que se esperaba, que fuera un papa más liberal. No fue un negro. No fue un negro tampoco, ni un asiático, que eran los que estaban ahí como en la palestra. Bueno, ¿qué decirte? Mira, hay varias similitudes. Número uno, son americanos los dos.
Sí. Son norteamericanos los dos, aunque se estuvo discutiendo mucho sobre el origen del Papa León. Dominicano. Hasta de ascendencia dominicana, ascendencia haitiana, la gente empieza a buscar orígenes, ¿no? Pero él es un ciudadano norteamericano. Sí, sí, sí. Y Donald Trump, naturalmente, es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente del Papa. Ahora el Papa, naturalmente, es el presidente del Vaticano, que es el país más pequeño. Y también tienen un discurso muy similar, puesto que Donald Trump es conservador, pertenece al Partido Republicano, que es un partido conservador, y el Papa León XIV tiene un discurso conservador, maneja una línea de la familia, la conservación del medio ambiente, que es una línea papal que ellos han seguido mucho, no en pro de la guerra, tiene un discurso muy a favor de la paz y también un discurso que en esto tal vez sí contrasta un poquito con Donald Trump, que es un poco pro inmigrante. Pero ya esa es otra línea, ese es otro tema, pero sí varias similitudes, principalmente su discurso pro familia y conservador. Hay que decir a la gente que cuando hablamos de conservador, hay dos líneas que tanto en el área política Como en el como área en el religiosa. área religiosa se le llama conservador y liberal. Ujú, sí. Liberales que están más abiertos a cambios Ujú. y conservadores que pretenden tratar de conservar lo que una vez se llamó bueno Exacto. y legal. Entonces, el conservador eh, no está muy abierto a los cambios siempre y cuando haya que cambiar la moral. Interesantemente, Gregorio, qué bueno que entras ahí en el área de la política. En la política, lo conservador para los religiosos es muy bueno, independientemente de que uno sea de un corte más mente abierta en lo religioso o no, porque los políticos conservadores tienden a cuidar más los valores familiares, los valores Exactamente. educativos, a promover más la fe, no así los políticos de orden liberal o de corte progresista, que es como se le dice, progresistas o de izquierda. Donald Trump es de una línea de derecha, conservadora, que promueve la familia, esos Son valores, conservadores de de conservadores. realmente. Y bueno, Donald Trump pertenece a una línea dura, ellos le llaman así, a un conservadurismo duro en Estados Unidos, porque es un conservadurismo que es más de centro izquierda o de derecha al centro, que es un conservadurismo más light, puede aceptar nuevas ideas y cosas así, ¿no? Y entonces el Papa de ahora parece ser conservador, Muy conservador. porque empezar su primer discurso y hablar, Fue criticado por la comunidad LGBT, porque entra diciendo solamente hay dos sexos que componen la familia, que es el hombre y la mujer, dos géneros que lo componen la familia, que es el hombre y la mujer. Ya descarta de entrada, de cuajo, ya descarta otros tipos de elecciones de género sexuales. pero indiscutiblemente que yo creo que ya el daño está hecho dentro de la sociedad, porque la misma Iglesia Católica se aperturó mucho Ujú. en los, ¿cuántos años duró el Papa Bergoglio? Más de 12 años, Más de creo, por 12 ahí. años. Y en Ujú. esos 12 años siempre fue muy abierto Sí. al movimiento LGTB. Pero hay un cambio ahora. Parece que todo está armonizando a favor del cristianismo, Sí. porque una de las instituciones más importantes para los cristianos de todo género Ujú. o de toda denominación es el matrimonio Correcto. cristiano. Ujú. Pero una vez que se aperturó tanto con un presidente liberal en los Estados Unidos como con un papa liberal, Ujú. aperturó que muchos, hasta Mira, pastores, hubo grandes desastres. sacerdotes, Gregorio, mira, para que tú tengas una idea, en Estados Unidos se promovía que los niños hicieran cambio de género antes de ser wow, mayores de edad. Es sí, decir, si yo soy un adolescente y yo digo yo soy mujer, yo me siento exacto. hembra, tú ibas a una clínica y te costeaban esa cirugía Ujú, para que tú te castraras y te colocaras un órgano femenino. Es sí, decir, eso estaba sucediendo durante los gobiernos demócratas en sí. Estados Un Unidos. pensamiento de Donald Trump era que él decía que no es posible que tu niño esté yendo a la escuela y que Ujú. de repente ahora tu niño es una niña Sí. tenga un cambio de sexo, y, se porque se encue- está y, fomentando y desde que se las encuentre en escuelas. el baño con un varón siendo ella una niña y que él le esté viendo todo. Eso era algo que también se estaba fomentando y que existía de manera muy normal en los gobiernos demócratas. Esa es una parte política, pero que afectaba mucho la fe y los valores. Entonces, Pastor José Carlos, ya sabemos, o Ujú, hemos presentado aquí, base a lo que se ve en la misma noticia y que no ujú, es algo oculto, que hay ujú. un papa que está en consonancia con los Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos, por lo menos en el tema de asunto familiar Correcto. y conservar a la familia como el centro de formación, no solo religiosa, sino también
moralmente hablando, en la ciudadanía, como ente, como persona, que dentro de la familia se conserve esa cultura de hombre y mujer dentro del matrimonio, Ujú. ¿verdad? Ahora bien, Donald Trump eh, tiene muchas cosas buenas y el Papa viene ahora con unas cosas buenas que nosotros los cristianos aplaudimos, pero ¿qué tan seguros podemos estar Mira, que todo esto eh, es para beneficio voy de a, voy todos a, voy a nosotros? introducir diciendo que lo que están promoviendo es muy bueno. Es Exactamente, decir, promover la familia, la unidad familiar, que exista la familia del Edén, un hombre y una mujer, exactamente. los que son los únicos que pueden procrear. Y que el sexo solo es macho y varón. Sí, y son los únicos que pueden Perdón, macho y hembra, son los únicos que pueden procrear, Gregorio. Es decir, una pareja LGBT no puede dos procrear, mujeres no pueden, no, tienen que adoptar. ni dos hombres. Entonces, cuando tú sacas ese concepto edénico del matrimonio, entonces tú estás atentando contra la existencia de la humanidad como tal. Así que lo que ellos están haciendo es bueno de Es bueno. entrada. Ahora, la preocupación de la cristiandad ahora es que estos dos sistemas se alineen, un sistema religioso con un sistema político. Y aquí entonces es donde entramos a Apocalipsis capítulo La 13 unión del Estado con la iglesia, con la iglesia. que fue muy funesto en el pasado. O sea, fue sangriento, persecutivo, fue altamente destructivo para la iglesia. Y para la humanidad en sentido general, para la humanidad en sentido general. Así que esa es la preocupación, esa es la preocupación de la gente hoy en día, si esa fusión, si esa consonancia, si esa, vamos a decir, solidez que exhiben estos dos líderes puede afectar de una forma u otra el final de los tiempos. Si ya estamos acercándonos al pináculo de la segunda venida de Cristo, en el mundo está tal vez el miedo de si se va a firmar la ley dominical, ¿no? Entonces hay esos problemas. Así que hoy vamos a adentrarnos profundamente a examinar Apocalipsis capítulo 13 y ver cómo bíblicamente nosotros podemos poner en armonía lo que está sucediendo en la actualidad con lo que sucede, con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre estos dos sistemas? Uno religioso, en gran masa, y otro político, que es dominio del mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre estos dos poderes? Vamos primero a leer el texto, ¿no? Sería bueno hacerlo, aunque todo esto es interpretación. Claro, nosotros tenemos una interpretación historicista bíblica, es Ujú. decir, basada en la historia y en la Biblia, que no nos basamos en especulaciones o ideas fantásticas que nosotros podamos tener. Vamos a Apocalipsis 13, pastor. Primero comencemos con el versículo 1 donde dice, me paré sobre la arena del mar, hablando Juan, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La interpretación tradicional es que esta bestia representa el sistema papal, luego de que el sistema secular de Roma cayera, el dragón, que era ese dragón que representaba a Roma como imperio, ahora cede ese poder a otra bestia, que es el sistema papal, que quita y pone reyes. En Daniel también se presenta esto en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 8 también. Entonces, esta primera bestia representa a ese sistema político religioso que se mezcló y entonces persiguió a los fieles durante 1260 años. Esto aparece ya más adelante, si seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 13, los versículos 5 en adelante. También se le dio boca que hablaba grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que cuando lo vemos en días, son 1260 días. Ok, ok. Vamos a ir un poquito al paso. La bestia que aparece en Apocalipsis 13, del versículo La 1, primera bestia, la exacto. primera bestia que nos narra allí el libro de Apocalipsis, es un poder. Ujú, Porque en el libro de Daniel presenta que las bestias que vio Daniel en sueño, luego el mismo libro dice de ujú, Daniel que representaban a poderes, como ujú, Babilonia, Medo-Persia, ujú, Grecia y Roma. ujú. Entonces, aquí ahora vemos una bestia surgir del mar. Sí, Entonces, es un poder sí, que surge del mar. ¿Cómo así correcto. del mar? Esto significa entonces, Gregorio, que es un poder que surge de los sistemas que venían dándose. Ujú. Es decir, no es un poder nuevo. Es decir, tiene una raíz. Si tú vas leyendo Apocalipsis 12, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que había un dragón y ese destruía todo lo que había en su paso, Ok. representando a Roma. Ya hablamos un poquito acerca de esto. Entonces, esta bestia hereda su poder de esa primera bestia, vamos a decir, que era el dragón. Así que no es un sistema nuevo, es un sistema que ha sido transferido a su autoridad
desde Roma como tal, y entonces hay una mezcla aquí entre lo político y lo religioso. Así que saliera del mar significa que tiene una raíz política como tal. Entonces, ¿quién es esta bestia? Esta bestia, bajo la interpretación tradicional, es Roma en el sistema papal, el sistema religioso, el Vaticano como tal, si podríamos decirlo así. El sistema religioso político. Sí, ahora mismo sistema religioso como tal. Actualmente, Actualmente, pero porque cuando surgió. era un sistema político religioso, porque Exactamente. tenía autoridad de quitar y poner reyes. Muy bien. Entonces, ya ustedes saben, estamos hablando de que ese sistema o la representación de ese sistema en la actualidad está diciendo que el matrimonio es hombre Y y mujer. mujer Es únicamente. decir, está apoyando todo lo que los cristianos bíblicos creemos. Hemos predicado por toda Exacto, la vida. Entonces, exacto, ahora, ¿hay alguna otra bestia? correcto. ¿Cuál es la otra bestia? Mira, ahora vamos a movernos a Apocalipsis 13:11. Ajá. Después vi otra bestia, así como tú decías, y tenía que subía de la tierra, perdón, esta bestia nota que no sube del mar, es decir, no tiene relación con las otras bestias, Ok. ¿ok? De aquí entonces la diferencia de esta bestia. Esta bestia surge de la tierra, dando a entender que es un poder nuevo y con otras características, otros matices. Esta tenía 2 cuernos, dice la Biblia, pero estos cuernos no son como las otras bestias. Por ejemplo, la primera bestia tenía 10 cuernos, ¿no? Ujú. Pero estos cuernos que aparecen aquí, estos dos, son cuernos de cordero. Ok. Es interesante, ¿no? Que tenía 2 cuernos como los de un cordero, semejante a los de un cordero. Y tal vez tú vas a preguntar, ¿y por qué de ¿Por qué un cordero? cordero? Porque esto habla de la simpleza, la humildad, la benevolencia. El cordero también es un símbolo Es un religioso. símbolo O sea, religioso que también, un viene símbolo de también. Cristo. Ujú. Así que esto representa, es una bestia, tiene autoridad, tiene poder, pero tiene aspectos benévolos, Ujú. misericordiosos, de apertura, religiosos. Muy bien. Y entonces el texto sigue diciendo, pero hablaba como dragón, hermano. O sea, tenía apariencia de algo, Exacto. tenía el símbolo del dragón, Y que es cuando adversión. hacemos una interpretación histórico-bíblica, todas las características de esta bestia cumplen con Estados Unidos. O sea que tenemos dos bestias. Sí. Una surge del mar, Ujú, que es la bestia o el sistema del papado, ujú. esta religión o este sistema político religioso que surge en la Edad Media Correcto. y, Bueno, 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 que toma su auge en la Edad Media. toma su auge. Surge especialmente en la Edad temprana, luego de la Iglesia Apostólica, Muy bien. cuando la Iglesia lamentablemente cae en manos de Roma por la conversión de Constantino, que hablamos de eso la Estamos vez hablando pasada. después de la mitad del primer siglo, ¿verdad? Correcto. Ok, años 60 por ahí, Nerón, Bueno, luego del segundo siglo, tú sabes, con la conversión de Constantino realmente es que la Iglesia siglo Católica. cuarto. Exacto. Siglo cuarto ya es, la estructura está bien formada, pero el apóstol Pablo dice que inicia desde sus tiempos, ¿verdad? Sí. El hombre inicuo. Entonces queremos ir entendiendo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos dos bestias en Apocalipsis 13, que nos habla una que surge del mar, que habla de la turbulencia de todas las naciones en las que bueno, que era el continente europeo, continente asiático, donde se concentraba todos los movimientos de aquel Correcto. entonces. Y hay otra bestia que surge de la tierra, parece que surge de una forma diferente a la primera. Eso Entonces, decíamos. la primera es el papado, el Correcto. sistema político religioso de ese entonces, que hoy en Correcto. día es un sistema religioso a simple vista. A simple Podemos vista. decir es que no tiene Pero poder no tiene mucha como la influencia Edad política. Media, No tiene poder, pero tiene mucha influencia mucha para influencia, ¿verdad? política. Lo que no hace es que quite y pone reyes ya. Porque es un gobernador Sí, exacto. y padre de la mayor Sí, iglesia sí. en el mundo, ¿verdad? O sea que debe tener poder, Nota, aunque no no, poder de quitar y poner no, rey. nota que cuando para su elección fue la elección más vista del mundo. Sí, Es decir, todos los ojos estaban puestos en el Vaticano. claro. La elección de Estados Unidos, wow, todo O el mundo. sea, es Sí, importante. pero la del Vaticano, tú notaste cómo paralizó todo. La gente ya quería que saliera humo negro. ¿Tú crees que la elección, cuándo tenemos congreso nosotros? De la iglesia adventista en Sí, julio. en julio. ¿Tú En crees julio. que esa tenga la misma vista? No, porque es un sistema de gobierno muy distinto. La iglesia adventista es una iglesia bíblica, es una iglesia moderada, no tiene ninguna parafernalia política, nada que Sí, ver sí. con eso. Bien, pues vayamos entonces al tema. Ya estamos entonces ubicados, pastor. Ujú.
Ahora, vamos con algunas Pero me preguntas. agrada el hecho como tú juegas con los momentos. Aparte, estamos hablando de asuntos teológicos, cómo tú puedes desdoblarte. Por eso se llama equilibrio. ¿Por qué no me pusiste la imagen de equilibrio, Gregorio? No, 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 un fondito ahí para ambientar. Mira, José Carlos, lo que pasa es que a veces nosotros presentamos la verdad y la adornamos tanto que Sí, la gente nos sigue sin entender. exacto. Y posiblemente nosotros aquí lo que más queremos es que aunque sea dos o tres personas que nunca habían escuchado el tema, entiendan. Correcto, Lo que por lo menos, no lo que es la verdad, aunque para nosotros sea la verdad, correcto. pero que por lo menos la gente entienda lo que uno cree, lo Ujú, que uno quiere presentar a la gente. exacto. Eso es lo más importante ahora en este programa. La pregunta mía es, José Carlos, acerca de La segunda ya bestia. Que no hemos terminado con ella. Es la bueno segunda describirla, es bueno bestia. Voy con describirla. la segunda Es bestia, bueno la segunda describirla. bestia. ¿Qué relación tiene la segunda bestia con la primera bestia? Ahí es donde voy. Bien. Cuando tú lees el texto te dice algo bastante revelador. Es bueno que lo veamos, ¿no? La palabra de Dios dice en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hablando así de la influencia y el poder que tiene político esta segunda bestia. Bien, hablemos un poquito de la segunda bestia para, tú me Ok. hablar de la relación, pero es para que entendamos un poco su naturaleza. Los Estados Unidos de América, un país de inmigrantes. Ujú. Ellos vienen de Europa, de la persecución de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia medieval, y encuentran esta tierra y ellos dicen, vamos a crear una nación donde no se persiga la fe, donde todo el mundo pueda creer lo que quiera y donde nadie sea perseguido por su credo o por su raza o por su religión. Así que así nace los Estados Unidos de América, un país abierto a las religiones, pero un país protestante. Es decir, un país que cree en la justicia de Cristo, un sinnúmero de creencias propias que exhibimos los protestantes. Así que por eso la descripción de Apocalipsis 13:11 tenía cuernos de cordero, es decir, esa apertura, esa libertad de fe, de creencia, de expresión. Estados Unidos es el país de las libertades, Gregorio. Sin embargo, también es un país fuerte. Hablaba como dragón y era una bestia. Que surge de la tierra significa que no surge de ninguno de los otros sistemas. Exactamente. Es una nación nueva, con una mente fresca, con un sistema fresco. Dicho sea de paso, es el primer país que establece un sistema presidencial y republicano. Exactamente. Es decir, no habían reyes ni Tiene emperadores, una conformación diferente, una distinta estructura completamente. diferente. Ahora el versículo 12 te dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí entonces es donde entra el O asunto. sea que aunque sean diferentes o Ujú, surjan diferentes, ujú, porque Daniel vio esta bestia, sí, la primera bestia la vio Daniel, pero Daniel no vio la segunda bestia. ok, Entonces, la primera bestia surgía igual que todas las bestias que aparecen en el libro de Daniel. sí, Pero la segunda bestia, exacto, aunque no aparece en el sistema de Daniel, exacto. en la profecía de Daniel, pero al final viene a fungir o a ejercer poder como las otras bestias. Recuerda que la profecía de Daniel llega, bueno, está la profecía más larga, que es la de 1844, las 2300 tardes y mañanas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con las persecuciones, llega hasta 1700, 1798. exacto, con el apresamiento del Papa. Apocalipsis entonces expande el trayecto profético, Ujú. el trayecto profético. Entonces es Juan quien ve esa segunda bestia, Ujú. quien ve el desenlace final. En cuanto a lo que tiene que ver con la terminación del juicio y demás, a Daniel sí completa el ciclo profético. Eso que quiere decir que la bestia recibe una herida, la primera bestia, Correcto, sí. Eso, en eso mil está en Apocalipsis setecientos 13. noventa y ocho, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, pero hay una bestia que estaba tomando fuerza y Sí. cuando ya se establece con fuerza, Ujú.
ahora derroga su poder también a la primera bestia. Correcto. Nota que la primera bestia sufre una herida mortal con el apresamiento del Papa, luego es liberado y luego se le devuelve su autoridad religiosa. Ahora Ujú. ejerce una autoridad totalmente religiosa. Lo que se está esperando ahora es que esta bestia reciba una autoridad política. Todo el poder. O sea, y esto es lo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y Ay, hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Eso es lo que se está esperando, que este sistema político que es Estados Unidos le dé poder ahora a la primera bestia para que ejerza una autoridad de adoración. Y aquí entonces, Gregorio, es donde entra el tema del sábado, ok. que Pues es otro entonces, tema, que no sé si tú quieres tocarlo no, aquí no, no ahora. vamos a tocar ese tema, pero veo el coqueteo Claro. actual de Estados Unidos con el Vaticano. Ujú. Puede llevarnos nosotros a pensar que ese momento se está aproximando. Eso es muy cierto. Claro, está. Cuando interpretamos profecía tenemos que ser muy cuidadosos porque somos muy dados a cada evento que está sucediendo en la actualidad relacionarlos con las profecías Que bíblicas. hay una marca profética en cada evento. Exacto. Y podemos, porque yo creo que la profecía, el principal propósito de la profecía es fortalecer la fe de los hijos de Dios Exactamente. en los días finales. Ujú, ujú. Ese es el principal propósito, que nuestra fe se fortalezca. Segundo, que estemos atentos a esos eventos y que nos consagremos. ¿Sabes ¿Eh? cuál es el error? Yo Ajá. creo que pensar así no está mal. El problema está cuando, en base a lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en nuestro Ujú. alrededor, comenzamos a estipular o a maquinar fechas, a Sí, poner fechas exacto. y Y a no, traer y a incertidumbre con decir, esto. va a pasar esto. Por ejemplo, Ujú, cuando ganó Donald Trump, que es bueno que tú sepas, Gregorio, que Donald Trump es un presidente del Partido Republicano. ujú. Entonces hay una cita de Elena White que aparece ¿Qué exactamente, libro? te voy a dar la cita ahora. Am, Aparece exactamente en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 451, que dice que cuando se unan estos tres poderes, ¿verdad? Hablando de la primera bestia, hablando del sistema político religioso y la bestia que surge de la tierra, que es Estados Unidos, entonces, y hay un gobierno republicano, Ay, entonces sabremos que el fin está cerca. Mira cómo dice la cita. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación y las mentiras seducciones papales, entonces lo que tú hablabas, el coqueteo entre los dos gobiernos, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en el que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. wow. Esta cita entonces ha sido muy mal interpretada porque la gente dice, esto va a ser con un gobierno protestante y republicano. Ujú. Y Donald Trump es Las protestante dos y cosas. republicano. Donald Trump es presbiteriano hasta donde yo sé. Ujú. Y es entonces del Partido Republicano. Sin embargo, la cita no habla del Partido Republicano como tal. La cita alude a un sistema de gobierno republicano, que es Estados Unidos. Dicho sea de paso, fue el primero. Fue el primer gobierno republicano. Entonces, el Centro White, que es el que administra los escritos de la señora Elena White, que es una mensajera, profetisa de la iglesia adventista, aclaró esta parte de que ella no está hablando como tal de un partido. Ella está hablando Ok. del sistema de gobierno americano. La cita dice lo siguiente, o sea, la aclaración del Centro White. El término republicano aquí no está siendo utilizado como un nombre propio de un partido político. Si lo fuera, tendría que estar en mayúsculas. Más bien, está utilizado aquí como un adjetivo descriptivo de la clase de gobierno que tenemos. No importa qué partido esté en el poder, cuando llegue el momento, va a ser dada esa adoración a la bestia y entonces se establecerá un día para la familia de adoración obligatoria, que el que no se somete entonces va a ser perseguido. Eso es interesante. Y yo creo que podemos hablar de eso. Juégatela, Gregorio. Y Podemos vamos hablar a en hablar de otro eso podcast, hablar en sobre otro todo podcast. eso. No, ¿verdad? Sí, no, porque hay mucho tiempo para hacer Bueno. podcast. Pero, Pastor José Carlos, mi hermano, mi amigo, sabe que la venida de Cristo es un evento que todos los cristianos, no importando denominación, Ujú. creen Sí, que Cristo ha de venir a la tierra. Si es cristiano, cree. Y no importa cómo nosotros veamos las profecías para que ese evento acontezca. sí. Usted puede estar equivocado proféticamente,
Nosotros como religiosos podemos estar equivocados, católicos en cuanto a la interpretación de las profecías, evangélicos, adventistas y todas las denominaciones. Podemos estar equivocados, pero el evento no dejará de acontecer. Eso es O así. sea, sucederá. Así es. La interpretación profética realmente tiene el propósito de prepararnos para los acontecimientos antes de la venida de Jesucristo. Correcto. Simplemente. Entonces, Correcto. por eso nosotros hemos querido llevar este interesante Mira, estudio. sí, y esto es para nuestra hermandad, Ujú. para tu público también que te ve y el mío que van a ver esto. Eh, no nos desesperemos. Exactamente. No hay mejor interpretación de las profecías que el tiempo, Gregorio. Así es. Yo recuerdo, te iba a decir ahorita que cuando Donald Trump ganó las elecciones en la pandemia, un poquito Ujú. antes de la pandemia, mucha gente se horrorizaron, cobraron temor y empezaron a especular acerca de lo que podía pasar en ese tiempo. Junto con Donald Trump entonces llega la pandemia y la Ujú. gente entonces estaba haciendo muchas ideas especulativas. Una señora, yo recuerdo, en una iglesia X, predicó el siguiente tema. Señores, ya llegó el tiempo. Ahí, Donald Trump va a firmar la ley ahí. dominical. Yo recuerdo la ley dominical. Me llegó de una vez el Wikileaks. Pastor, mire, fulana que predicó que ya Donald Trump. Y yo, no, no, eso no es así. La Biblia no dice eso. Si no dice un escrito está, yo no lo creo. Es Y es, decir, debe ser un escrito está, Gregorio. Y entonces nosotros podemos hacer correlaciones bíblicas, históricas con la actualidad, ujú. pero mantenernos abiertos a que el acontecimiento acontezca, valga la redundancia, puesto que es muy presuntuoso de nuestra parte creer que nosotros tenemos todas las respuestas y toda la verdad. Y tú sabes que yo tengo una creencia sobre los acontecimientos a partir de 1844, que nosotros creemos bastante en esto, y es que no hay acontecimientos marcados Correcto, no lo hay, con tiempo. no lo hay. Si Ya no hay más habrá, profecía de tiempo. habrán acontecimientos, pero es que todo lo que va a suceder a veces será hasta imperceptible para muchos. No, es que cuando esto vaya a suceder será rápido, en eventos sucesivos, muy Exactamente. rápido. Es decir, nosotros no tendremos tanto tiempo de decir, wow, mira, está pasando esto, vamos a ver qué va a pasar en 2 años. Nosotros no vamos a tener ese tiempo así tal vez para nosotros hacer un análisis Vamos, de tiempo. un poquito de historia. Va a ser algo rápido. Llegó Barack Obama. Ah, Correcto. un presidente negro en los Estados Unidos. Sí, Eso es lo último. Ya se pensó que con Barack Obama y con Ratzinger exacto. ya era el fin del mundo. Ujú. Pasó Ratzinger, no, no, no. No pasó Pasó nada. Obama, no pasó nada. Se tiró 8 años Obama y no pasó Ujú, nada. ujú. Entonces después llegó Donald Trump, fue después de De Obama, Obama. por supuesto. Y con Donald Trump, un tipo radical, Ujú, totalmente. Los inmigrantes sufrieron mucho, bueno, como ujú. están sufriendo ahora, pero fue el precedente, ¿no? Exacto, El sí. precedente. Estados Unidos, un país que se formó de emigrantes Ujú. ahora, y llegó entonces el Papa Francisco, un papa liberal, aperturó a los homosexuales, aperturó tantas cosas que, bueno, ya estamos en el fin. Ah, y el papa que era jesuita. Sí, también. Ya eso era lo último, el primer papa jesuita. Correcto. Y no pasó nada. Ujú. No queremos decir que ahora no pase nada tampoco. Ojalá pase. Ojalá, porque nosotros Eso es queremos lo que que estamos Jesús venga. esperando, que Jesús venga. Sin embargo, es la prudencia que uno tiene Correcto. al presentar el mensaje. Ujú. Lo más importante a presentar es que Jesucristo viene, Eso es que Él así. murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora bien, esto que nosotros estamos haciendo es para estar preparados, para estar atentos a lo que la profecía dice y cómo hay posibles cumplimientos en lo que nosotros estamos viendo. Estados Unidos, amigos queridos, Estados Unidos es un país muy importante en las profecías, porque en algún momento de la historia, Estados Unidos va a transferir su poder a un sistema religioso que ha estado inerte, ha estado silencioso allí por mucho tiempo, Así es. desde 1929, con el Tratado de Letrán, cuando fue que volvieron que habilitaron el Vaticano Ujú, para el Papa. Desde ujú. ese tiempo ha estado tranquilo el Sí, Vaticano. Así que, ¿qué puede suceder ahora? Ojalá que lo que acontezca sean señales de que Cristo viene. correcto. Pero te voy a decir algo, voy a hacer un llamado ya porque creo que estamos cerrando Sí, ya vamos a cerrar. por el tono de tu voz. Ya hay que cerrar, ya hay que cerrar. Eh, Señores, Cristo vendrá de todos modos, usted quiera o no.
lo que sabemos es que vendrá y vendrá pronto. No se avalanche, no se aventure a usted ser alguien que lleve un mensaje engañoso o ser engañado por mensajes sensacionalistas que hay en las redes sociales de más ahora mismo. Aferre más su fe en Dios. Crea más en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la característica de los cristianos del tiempo del fin. Y eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros. No que usted empiece a especular de que si este papa, de que si Donald Trump. La agenda que tiene el enemigo se va a ir cumpliendo, pero la agenda de Dios se impone sobre todas las cosas. Y yo espero que esa agenda de Dios se imponga sobre ti y se imponga sobre mí también. Bien, yo creo que podemos terminar. ¿Tú crees que podemos Yo creo terminar? que sí. Yo voy a leer un texto para terminar. Ok. Luego vamos a hacer un podcast con más detalle de cómo serían los Y me acontecimientos. gustaría, Gregorio, que tú invites a la audiencia a hacer preguntas para el próximo podcast que Bueno, haríamos, ¿no? pero tenemos que decirle cuál va a ser el próximo podcast. Pero acerca de esto, sí, bueno, va a ser de los Eventos acontecimientos, finales. eventos finales y Está que vaya bien. relacionado con esto, Vamos a claro. hacerlo. Yo quiero dejar este mensaje con un artículo de la Review Herald de 1905, la página 8, la parte 8 del 31 de agosto. Oigan lo que dice para cada uno de ustedes. Ruego a cada uno que tenga ideas claras, que sean firmes con respecto a las verdades seguras que hemos escuchado, recibido y defendido. Y ella termina diciendo, este artículo, las declaraciones de la palabra de Dios son sencillas. Wow. Colocad vuestros pies firmes sobre la plataforma de la verdad eterna. Rechazad toda fase de error, aunque estén cubiertos con una semejanza de realidad. Wow. Pastor José Carlos, gracias por estar con nosotros. Mis amigos queridos, gracias por estar con nosotros en este podcast. Recuerden, suscríbase a nuestro canal, dele like y comparta este interesante video. Que el Señor les bendiga. Amén.